Pero le plació al Señor que fuera yo quien compartiera la palabra del Señor. No sé si eso va a ser bendición o pesadumbre, pero bueno, veremos, ¿no? Veremos qué pasa con eso. Y bueno, le decía que mi nombre es Gustavo Roble, con mi esposa Claudia, y hace muchos años ya estamos sirviendo como pastores en la comuna de Ñuñoa, en la iglesia de Asamblea de Dios, la primera Asamblea de Dios en el país. Es una iglesia histórica dentro de nuestra organización. Fue la primera iglesia que levantaron los misioneros americanos desde Estados Unidos cuando hizo presencia la Asamblea de Dios acá en Chile. Así que esa iglesia tiene más de 80 y tantos años. Y nosotros hace 25 años que estamos pastoreando al frente de la congregación. En realidad mi esposa es la pastora ordenada en nuestra institución, y pido disculpas, no quiero ofender a nadie, pero en nuestra organización las mujeres que tienen un llamado de Dios a la enseñanza, a las misiones, al pastorado, son ordenadas, estudian en el seminario y son ordenadas. Así que ella es la pastora ordenada de la iglesia, yo soy el damo de compañía, yo soy más bien mi ministerio es la docencia, yo estoy dedicado a la enseñanza, a la maestría, a lo que el Señor me ha llamado y para lo que me he formado por años. Tengo credenciales de pastor, pero en realidad la pastora es mi esposa, con el equipo que trabaja con ella de matrimonio pastorales jóvenes, que esa es otra tradición de nuestra organización, que la iglesia siempre tenga un equipo pastoral, no solamente una pareja de pastores, sino un equipo. Así que hubiese sido genial que predicara ella, porque ella tiene un power pero extraordinario. Y ahora que viene llegando de República Dominicana, donde fue invitada a compartir un tiempo de unas conferencias, venía con todo el power centroamericano, ¿no? Con todo ese sabor, esa potencia, esa corporeidad, esa manera de entender la fe maravillosa que tienen nuestros hermanos centroamericanos, que lo viven con todo, ¿no? Lo viven con el cuerpo, con las emociones, con la inteligencia, con todo. Adoran al Señor con todo lo que son. Así que es puro sabor, ¿no? Puro sabor y arroz con habichuela, ¿no? Eso es todos los días, así que es fascinante para ella. Pero me tocó a mí y agradezco la oportunidad de que me lo permitan. Bueno, como maestro, como alguien llamado por el Señor a la enseñanza, este sermón va a ser tal vez más pasivo, no tan explosivo como sería el labio de una evangelista como Catherine o de una predicadora, ¿no? Va a ser tal vez más meloso, va a ser un poquito más pausado, pero espero en el Señor poder transmitir lo que Él me hizo sentir cuando me invitaron a predicar y qué es lo que el Señor quería compartir con ustedes. Amén. Sé que el eslogan es "Cree y verás la gloria de Dios", ¿no? Ese es el eslogan. Y es maravilloso. Es maravilloso centrarse en esta idea de la certeza, de la fe, de la convicción. Y me parece maravilloso que las mujeres de esta comunidad de fe y iglesias invitadas y hermanas de otras comunidades de fe compartan este tiempo. ¿Y por qué me parece maravilloso? Porque en Latinoamérica, el registro que tenemos en Latinoamérica, y en especial en Chile, es que la mayoría en las iglesias evangélicas son mujeres. El doctor Rodrigo Mulián, profesor de la Universidad de la Frontera, que levantó un hermoso estudio acerca de pentecostalismo chileno, él dice el 71% de los miembros de la iglesia evangélica en Chile son mujeres. Son una mayoría inmensa. La iglesia, y él hace todo un estudio muy detallado, cuantitativo, de todo lo que la iglesia evangélica le debe a las mujeres. Son las que levantan los templos con la venta de empanazo, paipilla, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo. Son las que arduamente trabajan por la extensión del reino. No digo que los varones no, pero hay una fuerza femenina muy potente en la iglesia evangélica. Y si usted estudia la historia del pentecostalismo en Latinoamérica, especialmente en Chile, las mujeres han sido pioneras, ¿no? A las mujeres se le debe la labor misionera evangelística que extendió el pentecostalismo, ¿no? Así es que es un honor poder compartir con ustedes en ese aspecto. Y cuánto más cuando son mujeres de fe, mujeres que creen. El problema está que a veces se nos ha enseñado de que esa fe tiene medidas. Se nos ha enseñado de que esa fe se puede tabular, de que esa fe en alguna manera se puede medir. Como si existiera algo que pudiera medir la fe. Yo no sé si alguien tiene eso. Yo no sé si alguien tiene un ferómetro, ¿no?, que puede medir la fe,
y que yo la puedo acercar a alguien y decir, permiso hermano, permítame, bien, buen nivel de fe, extraordinario, ¿no? Extraordinario. No, ¿me permite, pastora, por favor? No, rompe la aguja aquí, no, Dios mío, pero qué, se pasó de la medida, es una fe extraordinaria. Yo no sé si existe eso, ¿no? Alguien me diría discernimiento, pastor, tal vez con discernimiento podemos ver, pero la fe es algo tan extraordinario, es algo tan maravilloso, que es tan complejo poder saber qué nivel de fe tienes. Porque algunos y algunas han creído tener fe y se han encontrado con ciertos momentos en su vida que le han demostrado que no tenían tanta como pensaban. Y otras personas que han pensado que no tenían tanta fe y al enfrentarse a crisis terribles, aflora una fe pero que mueve montañas. ¿Cómo saberlo, no? Bueno, la Escritura nos dice qué es lo que el Señor demanda de sus hijas y de sus hijos respecto a la fe, y eso es lo que yo les quiero compartir en esta reflexión, que espero que no tome más del tiempo necesario. Un teólogo latinoamericano escribe lo siguiente: la fe en Dios no hace las cosas fáciles, pero sí las hace posibles. Nadie dice que sea fácil, pero sí posible. Y Tomás de la Torre, otro teólogo latinoamericano, dice: la realidad de los milagros depende, en estos casos, de tener o no tener fe. Y esta es la cuestión. Esto parece Shakespeare, ¿no? Ser o no ser. Pero acá es tener o no tener fe. Creer o no creer, ese es el dilema. Y perdón que me apropie, ¿no?, del eslogan de la literatura inglesa, anglo. Creer o no creer es el dilema, es el nombre de este sermón, ese es el título de este sermón. Y les invito a leer la palabra del Señor en Mateo, capítulo 17, versículos 19 y 20. Esta vez lo vamos a leer en versión Reina Valera 1960, pero usted puede leerlo en la versión que usted tenga, en su Biblia, en su celular o como usted quiera. Yo no sé si la costumbre de acá que nos pongamos en pie a leer, si es así, le invito a hacerlo si usted desea, ¿no? Si usted desea. Dice la palabra del Señor en la tradición matiana, en el Evangelio de Mateo: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Señor, gracias por tu palabra. Amén. Tu palabra siempre es bendita, tu palabra siempre es maravillosa, tu palabra siempre nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos corrige, perfecciona nuestras vidas, Señor. Juan Victorí, que es capaz de incidir en nuestras decisiones, tocar nuestros corazones, afectar nuestros pensamientos. Tu palabra transforma lo que nosotros somos, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es bendición, tu palabra es miel para nuestros labios, tu palabra nos sacia como pan del cielo, pero también, Señor, nos hace crecer, nos instruye, nos perfecciona. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. Amén. Wow. ¿Qué significa tener fe en Dios, querida hermana y hermano? ¿Qué significa? A veces colocamos parámetros tan complejos y colocamos ciertas estructuras que hacen que a la gente le complique mucho saber si cree o no cree en Dios, o si tiene la fe en Él o no. ¿Pero qué significa creer en Dios? Tal vez, si nos basamos en este pasaje que hemos leído, lo primero que podríamos descubrir es que creer en Dios significa depositar toda la confianza en Él. Toda y absolutamente la confianza en Él. De hecho, la expresión para fe, tanto en el griego como en el hebreo del Antiguo Testamento, habla de confianza, de certeza. Emet en el hebreo. Emet significaba colocar la confianza en forma absoluta, depositar toda mi convicción. Alguien diría, en idioma moderno, apostar toda la ficha al Señor. Porque sé que no pierdo. Sé que si deposito toda mi confianza en Él, no voy a ser defraudado o defraudado. En el Nuevo Testamento se utiliza la expresión pistis, que para los griegos significaba convicción, certeza inamovible. Toda mi intención está puesta en Él. Yo creo
que Él es capaz de hacer lo que jamás nadie podría hacer. Esa es la idea de la fe. Así que depositar la confianza es parte de la fe. El relato que hemos leído del Evangelio Matiano dice que el Señor escogió a algunos de sus discípulos, ¿no?, a una triada en realidad, Pedro, Juan y Jacob, y subió a un monte, estando en la Alta Galilea. Y cuando sube a ese monte, dice que estando en el monte con los discípulos, una nube de gloria les rodea. Y inmediatamente un resplandor increíble y el Señor Jesús se transfigura. Deja de ser el humilde maestro de Nazaret y se convierte en el resplandor de la divinidad. Algunas versiones antiguas del texto dice que resplandecía como sol de mediodía. Extraordinario, resplandeciente, glorioso. Y a su lado, como si fuera poco eso, a su lado aparece Moisés y Elías. No me pregunte cómo supieron los discípulos que era Moisés y Elías. No creo que hayan tenido una foto, un retrato para saber este es Moisés o no, pero recibieron testimonio del Espíritu de que era Moisés y Elías. Para algunos de nosotros que nos gusta investigar y leer entre líneas, qué maravilloso es que el Mesías se encuentra acompañado del representante de la ley, Moisés, y de los profetas, Elías. Los que hablaron de él, la ley, la Torá, que habló del Mesías que vendría, del profeta mayor que Moisés, que vendría de parte de Dios, y los profetas que anunciaron al ungido, al Mesías, que vendría a traer libertad y sanidad, a liberarles del yugo, a traer buenas nuevas a los pobres y afligidos, a sanar a los quebrantados de corazón, apertura de cárcel a los que estaban oprimidos. Y se encuentran estos dos personajes que anunciaron del Mesías y estar con él. ¿Sabe que eso es extraordinario? Y me permite salir un poquito, solo un poquito del tema, para volver inmediatamente. No quiero perder el hilo, pero mire, ¿se acuerda que Moisés, que trató de seguir la voluntad del Señor al pie de la letra, disciplinado, correcto en todo lo que el Señor le decía, un hombre humilde a pesar de que tenía una formación extraordinaria, porque era un esclavo con alma de príncipe? Recuerde que lo educan en palacio de Faraón. Y cuando estudiamos arqueología y historia de Medio Oriente antiguo, sobre todo egiptología, nos damos cuenta que los jóvenes que eran enseñados en palacio de Faraón era como que fueran a las mejores universidades de la época. Estamos hablando de Oxford, Cambridge, Princeton, lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, llega ahí. La arqueología ha descubierto de que los que se educaban en palacio de Faraón aprendían astronomía, técnicas de guerra, matemáticas, aritmética. Aprendían a escribir. En ese tiempo solo los eruditos escribían, no un pueblo de esclavos. Así que Moisés tiene que haber tenido una educación extraordinaria, sublime comparado con el resto del pueblo hebreo. Sin embargo, su corazón no era arrogante, no era altanero, no era soberbio, no miraba a la gente por sobre el hombro. Era humilde, sencillo, dispuesto, como son los hijos y las hijas de Dios. Yo no digo que no se crea el cuento, no le digo que no se crea que somos hijos de Dios, como decía la coordinadora, con toda pasión. Sí hay que creerlo, porque lo somos, por gracia, lo somos. Pero eso no nos hace superiores a otros. Eso no nos hace creer que somos más que otros, sino que nos hace compartir lo que tenemos con otros y otras. Y eso es lo que hace Moisés. Y usted recordará que su vida es tan disciplinada y responde a la voz de Dios y hace lo que Dios le pide. Y está 40 días en el monte de Dios recibiendo la ley. Y baja y se encuentra con un pueblo rebelde que está adorando a Apis, el dios de la agricultura, el becerro de los egipcios. Eran más egipcios que hebreos estos esclavos que venían saliendo, ¿no? Pero la Escritura dice que él cumplió al pie de la letra. Mientras el pueblo era rebelde y fallaba a Dios una y otra vez, Moisés estaba allí siempre fiel, siempre leal, siempre honesto con Dios. Y Dios le da oportunidad al pueblo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Llega un momento en que se enoja con el pueblo Dios. Y le dice a Moisés, ¿qué tal si dejo que este pueblo se pierda en el desierto y te levanto otro pueblo mejor, otro pueblo más fiel, más correcto, más íntegro, más real, un pueblo que de verdad me reconozca?
¿qué te parece, Moisés? Y tú los diriges y los llevas a la tierra que yo quiero que habiten. Tal vez cualquier otro líder diría, genial, pues ¿para qué tener una congregación taimada, mañosa, murmuradora, peleonera, que nunca está feliz, que aunque Dios le da maná del cielo, igual andan reclamando, Dios le da agua de la peña, igual andan reclamando, Dios les trae codornices, carne de los dioses, se las tira en la parrilla y todavía andan reclamando? No, mejor que me dé una iglesia mejor que esta. Esta ni bien, no. Problemas con esta iglesia compleja. Buena la idea, Señor, cámbiame a este pueblo. Tal vez otro líder lo hubiese hecho, ¿no? Pero él dice, no, Señor. Sé cómo son. Sé que son duros de cabeza, que les cuesta entender, pero son tu pueblo. Son mis hermanos, mis hermanas. ¿Qué van a decir los otros pueblos cuando se enteren que los sacaste con mano fuerte de Egipto, con prodigios y milagros, los trajiste al desierto a morir? Señor, ¿quieres ser recordado como el Dios que sacó a su pueblo para morir? Tú eres Dios de vida, Señor, no de muerte. No me gusta tu idea, perdóname, Señor. Estoy convencido de que el Señor no tenía interés en deshacerse del pueblo. Pero midió el corazón de Moisés. Dijo, wow, cuánto ama a este pueblo. Puedo confiar en un líder así, dice el Señor. Puedo confiar en un líder o en una lideresa que es capaz de amar a sus hermanos y hermanas y servirles con todo el corazón. Mira este Moisés, que intachable, pero dice la Escritura que desobedece en una cosa. En una. Cuando el pueblo tiene sed, Dios le dice, háblale a la roca y la roca va a dar agua. Yo me imagino lo aburrido y hastiado que estaba Moisés con ese pueblo, que la Escritura dice que golpeó la roca y le dio agua. Alguien diría, nada. Fue un error. Y el Señor le dice, ¿qué te dije, Moisés? Que le hablara a la roca. ¿Y qué hiciste? La golpeé. Ok, no entrarás en la tierra prometida. Wow. Cuando yo leo eso como cristiano, como creyente, como biblista, como teólogo, digo, wow, yo me he equivocado 1000 veces más que Moisés. Y el Señor no le aguanta una a Moisés. Yo no sé usted, pero si me comparan con Moisés, no llego ni a los 40 años, no, ni a 20 llego en el desierto. Así es, Señor. A la primera, al primer error, no entra. Alguien diría, Dios es injusto, es implacable. ¿Cómo no le perdona un error al más fiel de todo el pueblo, al más sencillo, al más humilde, al más leal, al que siempre le creyó, a su amigo con el que hablaba cara a cara en el santuario? ¿Cómo le perdona una si al pueblo le perdonó tanta? Pero debemos entender que aquellos que más se les concede, más se les demanda. Moisés hablaba cara a cara con Dios más que el pueblo. Moisés sentía, podía entrar en la presencia de Dios, en el cabod, en la chequina del santuario, cuando nadie podía siquiera acercarse. Mientras el pueblo guardaba distancia, Moisés estaba en la presencia de Dios y escuchaba su voz en forma audible como usted escucha la mía. Por eso que a quien tanto se le concede, más se le exige. Pero como Dios no es injusto, y aquí vuelvo al pasaje, perdón por este paréntesis, ¿no? Manía de profe, ¿no? Pero vuelvo ahora. Pero me impresiona y me impacta y me emociona ver al Señor en el monte de la transfiguración con Elías y Moisés. ¿Quién dijo que no iba a entrar? Me da la impresión, no lo dice el texto, pero déjeme parafrasearlo a mí. Es como que Dios dijo a Moisés, no te dejé entrar cientos de años atrás, pero ahora, en amor a ti, por tu fidelidad, te dejo entrar junto a mi hijo. A mi hijo amado, con él y con Elías, ahí te pongo, en la tierra que no pisaste siglos atrás, ahora sí la pisas, y nada menos que con mi hijo. Por eso dice la Escritura que los discípulos estaban impresionados, estaban estupefactos y llegaron a decir estupideces. Bueno, Señor, armamos 3 santuarios acá, uno para ti, otro para Elías, otro para Moisés. ¿Qué pensaron estos locos? ¡Qué locura! ¿Cómo que 3 santuarios? Por eso es que el Señor les vuelve a hablar, Dios le habla, le dice,
este es mi hijo amado, el único que me complace, háganle caso, escúchenles, escúchenle a él, hagan lo que él les diga. Entonces el Señor dice, no es tiempo de hacer santuario, hay que bajar a hacer la obra que mi Padre me comisionó. Amén. Y aquí se encuadra este pasaje. Cuando bajan, imagínense cómo venían los discípulos, habían tenido una teofanía, habían tenido una experiencia de gloria. Habían visto a Jesús no como el humilde hijo del carpintero de Nazaret, sino como el Dios omnipotente, omnipresente, glorioso, resplandeciente, junto a Moisés y junto a Elías. Imagínense cómo venían estos, todos venían de avivamiento. No, estos venían del retiro de las damas. Venían cargados de gracia y de poder y de alegría por lo que habían vivido. Entre susto y alegría. ¿Y con qué se encuentran? Se encuentran que el resto de los discípulos está lidiando con un padre que les reclama porque les trajo a su hijo endemoniado y ellos no podían sanarlo. Intentaron y no pudieron. Ese es el escenario con el que el Señor se encuentra. Y cuando el Señor se acerca, el padre le dice, haz algo porque tus discípulos no han podido hacer nada. Y mi hijo se me muere, porque este espíritu que está en él, lo toma y lo tira al fuego, lo tira al agua, lo quiere matar. Si yo no estoy cerca de él, me lo va a matar. Haz algo, por favor. Y el Señor le dice, ¿tú crees que yo puedo sanarlo? Y él dice, sí. Pero luego lo piensa y con mucha honestidad le dice, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer. Porque ya he visto tantos médicos, he gastado tanto dinero en que alguien le ayude. Tantas personas me han dicho que me van a ayudar y no lo han hecho. Hasta tus discípulos fallaron. Ayúdame a creer. Y usted conoce el pasaje, ¿no? El Señor libera al joven y le sana. Y lo entrega a su padre sano. Absolutamente sano. Es entonces cuando los discípulos le preguntan, aparte, maestro, ¿qué hicimos mal? ¿Qué parte de la clase no tomamos apunte, Cata? ¿Qué se nos pasó de la clase, maestro? Y el Señor dice, es que ustedes no entienden. De partida, no entienden que este género sale con oración y más tarde se agregó con ayuno. En los manuscritos más antiguos que tenemos del Evangelio no aparece las dos cosas, aparece oración, prosquineo. Por lo menos 2 siglos después se agregó con ayuno. Así que nos quedó la versión con oración y ayuno. Bueno, ninguna de las dos no hace nada de mal, es muy bueno. Son disciplinas espirituales, no perdemos nada con hacer las dos. Pero es interesante esto. Luego le dice, pero no solamente fue eso, fue por culpa de la fe. Fallaron. Y aquí está el conflicto, porque fíjense que nuestras Biblias traducen como poca fe. Pero en realidad, lo que dice el texto en su idioma original es diaten apistian himon. Lo que está diciendo, la palabra apistian, pistes, dijimos que era fe. ¿Se acuerdan que le dije que en el griego pistis es fe, certeza, convicción? Pero la negativa que se le coloca antes como un alfa pura, apistis, significa no fe. Es como decir ateo, ¿no? Teos, Dios, ateo, no cree en Dios. Poner la alfa pura antes de un sustantivo es negarlo. Es decir, no existe, no hay. ¿No? Gnosis, conocimiento, agnosis. Coloco la antes, no hay conocimiento. No conoce, no entiende, no cree. Fe, pistis. Pero el texto dice apistis, entonces no habla de poca fe. Yo no sé por qué Reina Valera tradujo poca fe. Otras versiones traducen no hay fe. Falta de fe. O sea, el problema de los discípulos, como hablábamos al comienzo, no fue que había que ponerle el medidor de fe y decir, uy, qué poquita, por eso que no van a poder. No se trata de poca fe, no se trata de medida, se trata que no tenían la fe para poder ayudar a ese joven. Entraron perdiendo, no creyendo. Entraron pesimistas. De antemano sabía que no podían hacerlo, creyeron que no podían. Se asustaron, se amedrentaron. Tal vez el papá le leyó el historial clínico, la anamnesis, y le dijo, mire, mi hijo sufre esto por años y nadie lo ha podido ayudar y han tratado de sanarlo y no pudo, y los amedrentó. Como nos pasa a nosotros de repente frente a los problemas, ¿no? Como nos sucede frente a las situaciones de la vida. Como nos pasa cada vez que prendemos el televisor, que a mí ya ni me gusta ver noticias porque todo lo que vemos
es desastre más desastre. Amén. Portonazos, asaltos, Sí, Señor. violencia. Señor, mi Dios. Prendo la televisor el día de ayer o el día de la mañana, ayer creo que fue, un bebito de 7 meses que muere por una sobredosis. Sí, Señor, amén. Fue la segunda vez. Todo lo que vemos, sí, era reiterativo, o sea, ahí hay una investigación para saber qué pasa con la familia. Anteriormente ya había pasado. Pero todo lo que vemos es tan caótico, y vemos la noticia y cómo está la inflación en la nube y los sueldos bajando, Y las cosas y el dividendo subiendo, y el arriendo subiendo. Todo sube, se encarecen los valores de la canasta básica. Y este chilito nuestro que era el gran escenario, el gran Estados Unidos de Latinoamérica como nos creíamos, ¿no? El Miami del Cono Sur, ¿no? Envidiado por todos nuestros hermanos latinoamericanos que decían qué prósperos están, qué economía, qué democracia, cuánta estabilidad, si tienen la última tecnología, ellos tienen, ¿no es cierto?, celulares y equipos que a otros países de Latinoamérica no llegan, autos que no llegan, tienen tanto, están viviendo tan bien, la están pasando tan bien los chilenos que hay que ir para allá. Pero cuando llegaron acá se encontraron con la realidad. Chile les vendió el cuento, Chile vendió bien la marca. Pero vino el estallido social, vino la pandemia y nos sacó el maquillaje, nos lavó la cara y nos vimos tal cual somos. Con todos los conflictos, con las polaridades políticas que nos dividen todavía, después de tanto. Y seguimos divididos en unos de derecha, otros de izquierda, otros que no están ni ahí con nada. Seguimos divididos y quebrados como nación, no hermanada. Y eso que cantábamos hace unas décadas atrás de Chito Faró, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Pregúntenle a los forasteros si los quieren acá en Chile. Pregúntenle si los quieren. Además, no sé cuándo escribieron esa canción. Me dijo, el pueblito se llama Las Condes. Pueblito. Pueblito. Cuán funesto es el panorama. Hermana, la cosa está mal. Los augurios son pésimos. Lo vemos todo complicado. Salir de esto va a costar mucho. Muchísimo. Muchos han perdido trabajo, muchos han perdido proyectos. Se viene tan complejo y tan duro que nuestra fe puede caer en esto. En desfallecer, que se vaya, que la perdamos, que creamos que no vamos a poder salir de esto, que no va a ser posible, que el escenario es pésimo, que todo se nos viene mal, que nuestra realidad de país va a convulsionar, que nos vamos a convertir tal vez en un país, como lo hemos dicho con mucho respeto a nuestro hermano extranjero, una nueva Venezuela, una nueva Cuba. ¿Qué va a pasar con Chile? Y entran todas las dudas y todos los fantasmas del mundo y nos hacen perder la confianza. Pero el Señor amonesta a sus discípulos y dice, no, se equivocan. Yo sigo estando aquí. Amén. El Hijo de Dios que se transfiguró en el monte está aquí. Amén. Sí, Señor. No perdamos de vista eso. Apitia, falta de fe, es no tener fe, no es poca fe, porque el Señor les dice, si tuvieran fe, esto no se trata de poca o harta, se trata de tenerla. ¿Me entienden? No es cantidad, no es que, usted que tiene fe, mi hermana, yo tengo tan poquita. No, mire, el Señor ni siquiera le está pidiendo una medida, solo le está diciendo, iglesia, ¿crees en mí? Amén. ¿Confían en mí? Aunque sea así, el Señor dice, me basta así. ¿Me ayuda, Catherine? Perdón que haga una locura, pero yo creo que tal vez algunos de ustedes conocen la semilla de mostaza. Yo aquí traje semillas de mostaza. Katy, ¿me ayuda? Si le pudiera regalar una semilla de mostaza a cada hermana y hermano que está acá, para que vean lo que el Señor pide en su metáfora. Les dice, si tuvieran fe, como un grano de mostaza. El grano de mostaza era la semilla más pequeña en Israel. Amén. Tal vez acá en Sudamérica tenemos semillas más chiquititas que la de mostaza. Pero allá en Israel, en Medio Oriente, la semilla más pequeña es esa que usted está recibiendo en su mano ahora.
El Señor no le dice que tengan gran fe, que tengan una fe gigantesca, super saiyajin de fe. No, está diciendo, aunque sea como un granito, chiquito, insignificante, pequeño, milimétrico, como la que usted tiene en su mano, que si no se preocupa, se le va a caer y la va a perder y le va a ser difícil encontrarla, sobre todo si es corta de vista como yo. Porque es minúscula, es pequeñísima. Y el Señor dice, esa me basta, porque como esa semilla tan chiquita es capaz de producir frutos y de producir un arbusto gigantesco, siendo una semilla tan pequeñita, tan chiquita. Esa es la fe que me basta, le dice el Señor a sus discípulos. Es todo lo que les pido. No les pido una gran fe, no les pido una fe monstruosa, gigantesca como la de Moisés, de pararse frente al mar y pedir que el Señor lo abra. No les pido eso, les pido minúscula. Solo les pido crean. Crean. Crean con honestidad. Crean con todo el corazón. Crean como este padre que dijo, no sé si creo lo suficiente, pero ayúdame. Ayúdame para creer que tú eres la única respuesta a lo que me aqueja, lo que me problema. El texto destaca que no es el tamaño, no, es si tenemos o no fe. El asunto es creer o no. El Señor te pregunta hoy, ¿crees? ¿Se acuerda lo que el Señor le pregunta a las hermanas de Lázaro cuando Lázaro ha muerto? Él le pregunta, ¿tú crees? ¿Tú crees? Bendito Dios. Tu hermano va a resucitar, le dice el Señor. Y Marta dice, sí lo sé, Señor, si yo voy al instituto bíblico, voy a la escuela dominical, yo voy a la sinagoga, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero, en el día final. Cuando todos los justos resuciten, yo lo sé, pero no me sirve que resuciten en el día final, en el ejato gemera. Yo lo quiero ahora porque es mi hermano amado. No en el día final, eso no me consuela, Señor. Y el Señor dice, pero yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Y el que cree, de nuevo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. ¿Crees esto? ¿Y qué dice ella? Ella dice, sí, Señor. Yo creo, y no solo creo, creo que eres el Hijo de Dios. Amén, así es. Ella dice exactamente lo mismo que Pedro, pero la gloria se la lleva a Pedro. ¿Se acuerda? En una cultura patriarcal, la gloria se la lleva a los varones. Y ella dijo exactamente, si usted compara lo que dice Marta con lo que dice Pedro, cuando dice Pedro que él es, cuando el Señor dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y algunos dicen Elías, otros dicen un profeta. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, bien, Pedro, porque no te lo revela ni carne ni sangre, sino mi mismo Padre. Pero la hermana de Lázaro dijo exactamente lo mismo. Y no hubo fanfarrias, pero hubo algo mejor. No ganó la estrellita que ganó Pedro. No le pusieron un smile en la mano como las tías del jardín. Y el Señor dijo, bien, Pedrito, bien, te pasaste. Ella recibió algo mejor. A su hermano con vida. ¿Por qué? Porque creyó. Simplemente eso, porque fe es aceptar que para Dios no existe ni imposible. Es comprender que nuestra fe puede mover montes. Sí, esta es una expresión, es una metáfora, es una expresión hebrea que se usaba para hablar de que Dios es capaz de mover hasta los inconvenientes más increíbles. Los hebreos solían usar esta expresión. Mover o allanar montaña en la literatura hebrea, en el Antiguo Testamento, habla de quitar los problemas. A Zacarías le dice, ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo serás una llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza y de belleza cuando creía que no podían reconstruir el templo destruido por los babilonios. O sea, para los hebreos, allanar o mover montaña es sacar los problemas que nadie puede. Amén, gloria a Dios. Amén. Luego nos dice en Isaías, una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios, que los valles se levanten y que los montes y colinas se aplanen. De nuevo la misma idea, mover, desarraigar los montes. No significa, queridos, que se nos va a mover la montaña, Dios no lo quiera. Aunque dicen que estamos en la fecha, cada 10 años, 15 años,
Terremoto en Chile, perdón pastora que viene afuera, pero Chile es un país altamente sísmico, estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, así que eso es típico de Chile, como dice don Coco Legrand. Típico. No, pero no habla de eso, habla de los problemas. Para los hebreos, las montañas son los problemas que tú no puedes resolver. Los problemas que yo no puedo resolver. Esos son los que el Señor mueve. Adinateo, Él tiene el poder para mover los montes que nos complican, que nos hacen la vida imposible, las situaciones que no podemos resolver, aquello que nos preocupa, el Señor sí lo puede mover. Porque para Dios todo es posible si nosotros creemos. Y no te está pidiendo tanta fe, sino como la que tenías en tu mano. Amén. Les pregunto, queridas y queridos, ¿podríamos tener fe como esa semillita? Amén. Amén. Yo creo que sí. Amén. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos fe. Más que esa semillita. Amén. Mucho más. Porque creemos en Él. Sí, creemos. Así que no importa el tamaño de la fe. Que nadie más nos diga de que tenemos pequeña fe. O de repente cuando algo nos pasa se fija que los hermanos dicen que tal vez le faltó fe, pues hermano. O es muy chiquitita su fe. Tal vez requiere de más fe. Sáquese eso de la cabeza porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, me basta que creas. Amén. Aunque sea como una semilla. Y si crees, vas a ver la gloria. Amén. Si crees, vas a ver lo que soy capaz de hacer. Si crees, vas a ver cómo puedo resolver los problemas que te angustian, que te afligen el corazón, que te quitan la paz, que no te dejan dormir, que te llenan de incertidumbre, que te hacen creer que todo irá mal. Por eso, no es que no me preocupe mi país. Me preocupa muchísimo. Como cristiano quiero trabajar en pro de mi país. Pero creo. Por eso no me dejo entrar en desesperación. Porque creo. Y como dice Habacuc, aunque no haya cordero en la majada, aunque los frutos ya no estén en los árboles, aunque no haya trigo en los campos, aunque no haya nada de qué depender, porque todo está caro, todo se alzó, todo está difícil, todo fue arrebatado, yo confiaré en el Señor. Yo creeré en Él. Porque Él no nos va a abandonar. Póngase en pie, por favor. Bendito Señor. Amado Dios. Bendito Señor y Dios, el Cristo glorioso, el Cristo resplandeciente, el perfecto, el Hijo de Dios, el que resplandece como sol al mediodía, el glorioso, el único que complace al Padre, el perfecto, el puro, el justo, está con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, en gloria y majestad. Y nos amas profundamente. Nos amas con todo el corazón. Eres nuestro libertador. Eres nuestro restaurador. Eres el Señor de nuestras vidas. Eres el buen pastor que la vida da por las ovejas. Eres el que te preocupa por todas, desde la más pequeña hasta la más grande. Eres el que está atento a tu pueblo, Señor, porque nos amas. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, como nación, como iglesia. Y tal vez muchas de mis hermanas y hermanos que están acá también tienen problemas personales que enfrentar. Pero tú estás con nosotros y nos dice que nos basta con creer. Nos basta con creer. Nos basta con confiar en ti. Nos basta que digamos, Señor, no tengo idea cómo se va a resolver. No tengo idea cómo van a cambiar las cosas. No sé cómo va a ser. Lo único que sé es que tú puedes. Tú puedes. Tú tienes el poder para cambiar nuestras realidades. Tú tienes el poder, Señor, para dar vuelta a las dificultades y las adversidades. Tú tienes el poder para sanarnos, para liberarnos, para restaurar familias. Tú tienes el poder, Señor. Nada puede ir contra ti cuando en tu voluntad está hacerle bien a tus hijos, Señor, y a tus hijas. Yo te ruego, Señor, que mires la fe de tus hijas y tus hijos que están aquí esta noche. Y que con esa fe tú hagas, Señor, tu voluntad. Glorifícate porque creemos en ti. Glorifícate porque confiamos en ti. Glorifícate porque tú eres toda nuestra expectativa, toda nuestra esperanza.
Señor, no podríamos confiar en nadie más que en ti. Te damos gracias. Y bendice a tus hijas e hijos que han llegado esta tarde aquí a este lugar, Señor. Señor, y cuál sea la necesidad que ellos tengan. Señor, cuál sea la problemática que enfrentan. Tú puedes mover esas montañas. Y puedes mover los conflictos según tu voluntad, que es perfecta, que es maravillosa, aunque no la entendamos. Tu voluntad es perfecta. Haz tu voluntad sobre tus hijos e hijas en esta tarde, Señor. Y que la fe de tus hijos no sea decepcionada. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y gracias por la paciencia de